Vamos a hablar hoy de Luis XVIII y Zoé Talón, que fue una de sus amantes. Así que rápidamente, con paso gimnástico, vamos a ubicarnos en Francia en el año 1815. Por aquel tiempo gobernaba el país Luis XVIII. Luis XVIII, ¿quién era? Era el nieto de Luis XV, pero mejor lo van a ubicar si yo les digo que era el hermano de Luis XVI, el decapitado. ¿Y dónde está Luis XVII? Se lo saltearon porque ese es el delfín. El delfín que no se sabe dónde va a parar, ¿no? Fue proclamado rey casi a los 60 años, porque pasó mucho tiempo entre la decapitación de Luis XVI y la caída de Napoleón, que es cuando viene esta restauración impuesta por las potencias que derrotaron a Napoleón y que restituye a este muchacho en el trono de Francia. Muchos historiadores aseguraron que Luis XVIII llegó a Francia hacia una de sus épocas más penosas. Para algunos Luis fue liberal y de alguna forma democrático. Para otros, en realidad fue una marioneta de ciertos nobles crueles, despóticos y con ambiciones absolutistas. Unos nobles a los que se llamaban los ultras, ¿no? Bueno, Luis XVIII había sido recibido con mínimo entusiasmo por la mayoría de los franceses e incluso también por los países enemigos de Francia que lo habían impuesto en el trono. Cuando Luis regresó a París del exilio, dijo: atribuyo a la providencia, a este glorioso país y a la firmeza de sus habitantes, el restablecimiento de mi casa en el trono de sus antepasados. Esta declaración, naturalmente, despertó la ira del zar de Rusia, Alejandro, que atribuía la caída de Napoleón a los sacrificios del pueblo ruso, más que a los sacrificios del pueblo francés. Y también enojó a los franceses, que sabían que la llegada al trono de Luis XVIII era solo merced al resultado de una lucha frustrada del pueblo francés, de consecuencia de la derrota, ¿no? Bueno, cuando subió al trono, Luis estaba muy avejentado, muy gordo y andaba rengo. Decimos nosotros que buscamos estos detalles, ¿no? Era un hombre muy glotón y muy maleducado. Se contaba que en las cenas protocolares, por ejemplo, se morfaba todo lo que había en las fuentes sin ofrecer ni un solo bocado a los que lo rodeaban. Era lo que se llama un angurriento. Qué hermosa palabra, la palabra angurriento. Tenía otra particularidad: se caía al suelo muy seguido. ¿Qué cosa decir de alguien que se caía muy seguido al suelo? Casi siempre se caía cuando pasaba revista a las tropas. Tenía esa costumbre. Tanto es así que el capitán de la guardia, junto a varios más, casi se adiestraba para ayudarlo a levantarse. El rey vivía en las Tullerías, prácticamente postrado, con las piernas muy hinchadas, padecía de gota. Impedido de actuar por sí mismo, se contentaba, contando anécdotas picarescas, ¿no?, que sus amigos escuchaban con paciencia. Trataba incluso, en estas anécdotas, de destruir cierta mala reputación que le habían dado las damas de la corte de Luis XVI. Se decía que la virilidad de este hombre dejaba mucho que desear, y que incluso para honrar a su finada esposa María Luisa de Saboya había tenido que recurrir a filtros irreconfortantes de toda índole. Esto era cierto hasta por ahí nomás, pero bueno, no importa. El caso es que Luis XVIII sabía que existían algunas dudas acerca de su eficacia y pretendía aparecer como un digno descendiente de Enrique IV, como lo era aquel rey amigo nuestro, y quizá amigo por estas mismas circunstancias, ¿no? Porque era un hombre que sabía contentar a las señoras, lo cual no siempre es una virtud solamente física, me parece a mí. Ya hablaremos de esto. Y entonces, para hacerse notar como digno descendiente de aquel rey galante, contaba anécdotas eróticas de lo más extravagantes, en las cuales siempre jugaba rol principal. Pero nadie le creía, ¿no? Nadie le creía. Y la verdad es que el rey se daba cuenta de que nadie le creía. Pero para avalar estas supuestas aventuras galantes, Luis XVIII pensó que necesitaba una favorita.
Así que no me creen las anécdotas que les cuento. Bueno, me voy a conseguir una favorita. La única compañía que tenía, estaba muy solo el rey, ¿no? Solo en lo afectivo, en lo amistoso. La única compañía que tenía era el ministro de Cas, a quien quería como un hijo, y que era el que llevaba las riendas del reino, si me permiten, esta involuntaria aliteración, las riendas del reino. A los ingleses les gustan los versos así. Se llama aliteración, en castellano nunca tuvo mucha suerte. El funcionario de Cas adhería a los liberales. Su mujer había fallecido, no tenía hijos, su hermano, el conde d'Artois, y su sobrina, la duquesa de Angulema, en cambio habían tomado partido por los ultras y estaban enemistados con Decazes, ¿no? Decazes era liberal y la familia estaba con los monárquicos, con los ultras. Bueno. Muy bien. Como decíamos, Luis XVIII trató de conseguirse una favorita y primero convidó, lo hemos contado aquí, a la señora de Balbí. ¿Se acuerda? Aquella que una vez fue sorprendida por el marido con un tipo y le hizo creer al marido que el tipo era una alucinación. Sí. Y como el marido era medio pelafustán, se lo creyó. Bueno, esta señora de Balbí, antigua amante, fue convocada, pero le sucedió a la señora de Balbí lo que le ocurre a algunas antiguas amantes. Ya estaba envejecida, amargada, un poco gorda y sin atractivo, y el rey la fletó con viento fresco. Después llamó a la señora, o a la señorita Bourgoin, una actriz del teatro francés, pero tampoco le gustó, ¿no? La muchacha, bastante decepcionada por el disgusto real, se retiró. Pero al día siguiente, para agradecerle haberse dejado palpar por el monarca, Luis XVIII le envió de regalo a la señorita Bourgoin un coche tirado por 2 finos caballos y un estuche de tocador con la suma de 30.000 francos. Bueno, no está mal. Ahora bien, observando lo que sucedía, el vizconde de la Rochefoucauld, un absolutista celoso, tuvo una idea, no era el famoso, era otro. Le dijo a algunos nobles, che, nobles, dice, hay que reemplazar a este Decazes, el liberal, ¿no es cierto?, por una mujer. Este Decazes es el único tipo de confianza que tiene el Reinaldo y es liberal, no como nosotros, dijo la Rochefoucauld. Hay que conseguir una mina superior que tome un ascendiente absoluto sobre el rey. Y todos los ultras asintieron, ¿no? Tiene razón. Después la Rochefoucauld les comunicó que ya había pensado en la mujer. Se llamaba Zoé Talon. Los nobles, se miraron sorprendidos. La muchacha era en efecto, o era precisamente la querida del vizconde de la Rochefoucauld. O sea, la mina que él eligió para favorita del rey era la mina de él. Sí. Muy bien. Y él dijo, la sacrifico a nuestros ideales. Mira, no le gustaría más. Zoé tenía 30 años, era extremadamente seductora, tenía costumbres bastante ligeras, según los cronistas era morena, de ojos cálidos, boca sensual y muslo alerta. ¡Epa! ¿Qué hace muslo alerta? Muslo alerta es un buen nombre para un cuadro de Fóbal, ¿no? En 1802 se había casado con el conde de Quilá, tenían 2 hijos. La reputación de Zoé en París no era muy buena. Su padre, Omer Talon, había ido preso por motivos no muy claros y la muchacha, para poder verlo, ofrecía sus encantos al comisario. Sus esfuerzos debían ser fructíferos, ¿no? Zoé dio a su marido, el duque de Quilá, un hijo que era el retrato exacto del comisario. Bueno, así era esta mujer que el señor de la Rochefoucauld quería poner sobre las rodillas de Luis XVIII. Pero el problema era que Zoé se negaba rotundamente, la mina. No quería saber nada. Se le había dado por ser derecha, justo en ese asunto. Bueno, a finales de 1817, el señor de Quilá
enterado de los amoríos de su mujer con el comisario y con el vizconde de la Rochefoucauld, entabló una demanda contra su mujer, a la que declaró públicamente adúltera e indigna de encargarse de la educación de sus hijos. Zoé, horrorizada ante la posibilidad de que le arrebataran a los chicos, le pidió consejo a la Rochefoucauld y la Rochefoucauld le dijo: ¿por qué no solicitas la protección del rey? Zoé, resignada, aceptó. Y así, días más tarde, Zoé se presentó ante el rey. Lo primero que hizo Luis XVIII fue alabarle el escote. Le dijo: negra, ¿qué escote? Inmediatamente la muchacha se puso a llorar, le explicó la situación, aquella situación según la cual su marido la quería alejar de sus hijos, y la reacción del rey fue inesperada. También se puso a llorar. De tal forma, todos los ayudantes de cámara se acercaron a ver qué pasaba. Imagínense ver al rey llorando. Por fin el rey se calmó, prometió intervenir personalmente para que el señor de Quilá dejase en paz a su esposa, en fin. Después le pidió que se acercara, le acarició un poco el pelo, la pellizcó un cachito. Empezaron a verse bastante seguido. Ella se presentaba ante el rey en calidad de lectora. Le leía madrigales, pero el rey se pudrió, imagínense. Llega un momento en que uno, por muy rey que sea, se pudre de que le lean madrigales y quiere pasar a las vías de hecho. Y el rey pretendía obtener los favores de Zoé y no sabía cómo. Le escribía 2 veces al día, pasaba en carroza delante de la casa de Zoé. En fin, hacía todas esas maniobras de los enamorados, la llenaba de obsequios. Una noche la mina se iba a un bailongo y con el pretexto de admirar su tocado, Luis le pasó la mano por los cabellos y dejó enganchado en el pelo un maravilloso broche de brillantes. Pero no pasaba nada. La mina solamente lo acompañaba. Una tarde Luis le preguntó a Zoé si leía la Biblia. La mina le dijo que no tenía ninguna Biblia y él le regaló una Biblia encuadernada en oro, y cada grabado, en lugar de estar protegido por papel de seda, lo estaba por un billete de 1000 francos. Pero la verdad es que la favorita, o Zoé, debidamente adiestrada por la Rochefoucauld, se esforzaba en combatir en el ánimo del rey las tendencias liberales, ¿no? El problema era que todavía estaba Decazes, el ministro liberal, y no sabían cómo sacárselos de encima. Hasta que al final lo comprometieron en un escándalo. La noche del 13 de febrero de 1820, el duque de Berry, segundo hijo del conde d'Artois, un ultra, como sabemos, fue a la ópera y durante un intervalo un tipo surgió de las sombras y le hundió un puñal en el pecho. Así el sobrino del rey de Francia moría en un palco de teatro. El asesino se llamaba Louvel y declaró que había obrado por su propia cuenta y nadie le creyó. A partir del día siguiente hicieron correr la bolilla de que Decazes, que detestaba al duque, había armado la mano de Louvel. Naturalmente, la acusación había partido del círculo de la Rochefoucauld. Aterrado por el escándalo, el rey se separó de Decazes, lo nombró embajador de Londres y lo mandó para allá. Y ahora sí, esta señora Zoé empezó a ejercer su influencia, mediante caricias seductoras, hizo desalojar del espíritu real hasta el recuerdo del ministro preferido. El duque de Richelieu fue el encargado de reemplazar a Decazes, formó un ministerio, ubicó a todos los nobles ultras en los puestos clave. Inmediatamente se promulgaron 2 leyes, una sobre supresión de libertades individuales y la otra sobre censura previa. Imagínense, ¿no? Ahora el rey solamente pensaba en la mina, en su hermosa Zoé. Le quiso regalar un castillo, Zoé lo rechazó. Mirá vos. Luis, herido, se preguntó por el motivo del rechazo y, habiendo considerado varias hipótesis, terminó convenciéndose de que la favorita rechazaba el castillo porque ese castillo había pertenecido a la Pompadour, una mujer muy poco querida por los franceses. Decidió entonces derribar el castillo y hacer construir otro para Zoé. El poder de Zoé era tan grande que políticos, militares, escritores, en fin, fueron a rendirle pleitesía, ¿no? Ningún ministro se resistía a su voluntad y durante 2 años, al lado de un rey que declinaba día a día, Zoé gobernó Francia.
del peor modo, además, del peor modo. Hubo expediciones a España para restaurar a Fernando VII, que estaba preso en su palacio, luchas internas, penurias económicas. Luis solamente hacía caso a la marcha de las obras del castillo que estaba construyendo para Zoé. El 23 de mayo de 1824, todo París se reunió para la inauguración de ese castillo. La favorita fue tratada como una reina, pero el rey no pudo estar presente en aquella inauguración porque su salud declinaba. Cuando lo llevaban en su sillón, el cuerpo se encorvaba, la cabeza casi le tocaba las rodillas. Un día, unos meses más tarde, tuvo lugar su última aparición en público. No siempre estaba lúcido. En aquella aparición incluso insultó a su amada Zoé, no sé por qué motivo, pero inmediatamente reaccionó y dijo: os pido perdón, mi amor, cuando uno se muere no sabe lo que hace. Es una excusa extraordinaria. El tipo se estaba muriendo y pidió disculpas. Pido perdón, mi amor, cuando uno está muriendo, ciertamente no sabe lo que hace. Y es verdad, ¿no? Una persona que se está muriendo a veces no tiene el total control de la situación. Y murió nomás. El 16 de septiembre de 1824, a los 69 años de edad, el pobre Luis XVIII. Y en ese momento terminó también el reinado de Zoé Talón. Llena de oro y de joyas, se dedicó el resto de sus días a criar corderos. Discúlpeme, no puedo evitarlo. Tentación. En su castillo, en el castillo que le había regalado este muchacho Luis, ¿no? Algunos aseguran que siempre estuvo acompañada de su amado, el vizconde de la Rochefoucauld. Después vino Carlos X, el hermano menor de Luis XVIII, pero bueno, esas son otras historias. Después vino Luis Felipe. Bien. ¿A quién dedicar esta charla que, si ustedes bien recuerdan, viene a descargar consecuencias políticas sobre un país solo por el deseo de un rey de conseguir que le creyeran cuando contaba anécdotas eróticas? Vamos a dedicar a Decazes, el ministro liberal, esta charla. Era un hombre decente. Pero, insisto en este dato, en la anécdota erótica, de la cual algunos gustan ponerse como protagonistas, del crédito que esas anécdotas necesitan, de esta circunstancia como necesidad de algunos hombres para asegurar, enfatizar, acreditar su virilidad. Tiene su interés. Claro que sí. Tiene su interés. Tiene su interés. Algún día vamos a hablar verdaderamente de la realidad, de la virilidad de este hombre. Un hombre que tuvo un despertar viril un poco tardío, pero tuvo sus amantes. Era un poco desacreditado. Esto le pasaba, ¿no? Me gustó algo que comentamos allí, que por ahí la virilidad es una mezcla afortunada de condiciones espirituales y físicas. No es solamente una disposición perpetua para el lance amoroso, no es eso. No, está lejos de eso, Alejandro. Claro, está muy lejos de eso, muy lejos. Algún día podríamos tener alguna charla al respecto, ¿no? Pero qué tremendo era y es todavía para un hombre el descrédito en ese sentido. Sí. Tanto es así que el descrédito, el falso descrédito, el descrédito injustificado, a veces
opera y se convierte en un descrédito justificado. Quiero decir, hace tanto daño ese descrédito que puede anular una virilidad muy funcional. Siempre les ha hecho mucho daño a los hombres la opinión oficial que sobre su sexualidad se desparrama. Y no hay manera de evitarlo, por mucho que los tiempos modernos saluden nuevos pensamientos. Porque después de todo, pienso en este pobre Luis XVIII que buscaba, más que contentarse él mismo, dejar en los amigos la sensación de que él estaba contento. Y algunos casi se contentan con eso, más que con obtener alegrías eróticas, con dejar entre los vecinos la sensación de que las obtienen. De donde podríamos pensar yo y usted, si fuéramos cínicos, que no lo somos, que esa es la manera de conseguir una alegría erótica. No hace falta ni siquiera tener una mujer, basta con hacer correr la bolilla de que uno la tiene. Bueno, eso me ha llamado mucho la atención. Ahora, que este conflicto, un conflicto sexual, haya tenido tanta influencia sobre la política francesa, me parece también muy curioso, muy curioso. Vamos a rendir homenaje también a aquellos que se abstienen de contar toda anécdota. O, mejor, aquellos que cuentan anécdotas eróticas por lo que tienen de dramáticamente interesante. Porque su estructura es sorpresiva, es extravagante, o es grata de ser oída. Pero no porque dejan al protagonista en una situación ventajosa ante sus amigos. Claro, vaya como ejemplo nuestro habitual invitado, Giacomo Casanova. Giacomo Casanova, que elige, de tantas anécdotas como debió tener, aquellas en las que sale perdiendo. En las que sale perdiendo. Bueno, ¿hay algún otro a quien dedicarle esto? La muchacha no es muy simpática, ¿no? Eso es Talón, no es muy simpática. Pero sí podemos aprovechar para homenajear a quien fue despachada, ¿no? La señora de Balbí. Qué bueno, sería una buena mandarina, pero merece dedicatoria una dama que, habiendo sido sorprendida con un chabón, por su marido, le hizo creer al marido que el señor era una alucinación. Hay que ser muy talentoso para ser sorprendido y decir, pero no estoy con nadie. El colmo de eso sería presentar a una tipa con la cual te encuentran como una alucinación. Por ejemplo, vos vas por la calle con una mina y te encuentra tu novia oficial. Vos vas con una vicenovia y te encuentra tu novia. Que desconoce la total existencia de vicenovias en tu vida. Entonces, ¿qué es esto que está con él? Bueno, fulanita, te presento a una alucinación. Una paraguaya. Alucinación Rodríguez. Sí. Bueno. Estoy pensando, Alejandro, que más allá de lo totalmente veraz de esto que se decía del rey, algo de cierto debía haber, digo, por el modo erróneo en que quiso seducir, y esto marca una falla en su capacidad erótica. Es decir, querer regalarle castillos, libros de oro llenos de billetes, joyas, muestra que no tenía tal vez la suficiente confianza, los suficientes elementos para ejercer la seducción de otro modo, que no es comprando al otro, sino estableciendo unas cuestiones que pasan por la sensibilidad y por la inteligencia, tanto como por la potencia física, pero que están lo suficientemente lejos de los obsequios desmedidos. Sí, claro, sí. Porque son obsequios desmedidos. Hemos dicho aquí que el obsequio tiene sentido si viene a caer en un círculo común. Así de fácil, así de fácil. Si cae en un círculo conocido por los amantes. Pongo un ejemplo, si usted tiene una secretaria y se la quiere levantar, y de golpe y porrazo le regala, qué sé yo, una motocicleta. Es
está fuera de lugar Es eso. obsceno. Ese Torpe, obsequio es una afrenta, es afrentoso. Es afrentoso. En cambio, si usted tiene un amante y le regala una motocicleta, Está bárbaro. está fenómeno. Porque ha caído en un círculo común donde la motocicleta tiene todo que ver. Y no me dejo tentar por los chistes fáciles. Tiene sentido motocicleta donde uno Sí, señor. ha hecho movimientos afines. Entonces, antes de hacer un regalo, hay que ver dónde cae ese regalo. Está muy bien. Bueno, che, ¿con qué música podemos...? Mire, el rey se enamoró pocas veces, quizá una vez, y entonces podríamos escuchar la ranchera Me enamoré de una vez. Y vamos a escucharla en una versión muy particular, muy personal, que hacen unos miembros del elenco de Lo que me costó el amor de Laura, que son los Huancahuá. Vamos a escuchar Me enamoré una vez, dedicada a Luis XVIII de Francia, por los Huanca. Adelante, muchachos.